En el corazón de la Ciudad de México, en una de sus colonias más emblemáticas, se desató en 2007 una historia que estremeció al país. Un hombre que se presentaba como poeta, escritor y dramaturgo escondía un lado oscuro, una mente perturbada que lo llevó a cometer actos inimaginables. Su nombre, José Luis Calva Cepeda, conocido para siempre como el Caníbal de la Guerrero. Este es el relato de un caso que marcó la historia criminal de México, un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida y la profundidad de la oscuridad humana. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México, en un entorno donde la tragedia parecía estar escrita desde el inicio. Su padre, Esteban Calva, murió cuando José Luis tenía apenas 2 años, dejando a su madre, una mujer de carácter fuerte, pero atrapada en el alcoholismo, a cargo de 6 hijos: Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe, Elena y José Luis, el menor de todos. La ausencia del padre y las dificultades económicas sumieron a la familia en una dinámica disfuncional, donde el afecto era escaso y la disciplina severa. La madre, descrita por vecinos como una figura autoritaria, imponía castigos extremos que dejaron cicatrices profundas en el joven José Luis. En una ocasión, según relató él mismo en escritos encontrados años después, lo obligó a dormir en el patio tras romper accidentalmente una figurilla de porcelana, enfrentándolo al frío de la madrugada y al sentimiento de abandono. Este episodio, aunque aparentemente trivial, se convirtió en un recuerdo recurrente que él asociaba con el rechazo materno. A los 6 años, José Luis huyó de casa por primera vez, incapaz de soportar la tensión del hogar. Las calles de Nezahualcóyotl, un municipio marcado por la pobreza y la marginalidad en los años 70, se convirtieron en su nuevo mundo. Allí aprendió a sobrevivir robando comida y objetos pequeños en mercados, durmiendo en callejones y enfrentándose a la crudeza de la vida urbana. Fue en este entorno donde comenzó su contacto con el alcohol y las drogas, un escape que lo acompañaría por el resto de su vida. A los 7 años, un evento traumático marcó un punto de inflexión. Fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de su hermano mayor, una experiencia que, según psicólogos que analizaron el caso, pudo haber alimentado su resentimiento y su relación distorsionada con el mundo. Este abuso, combinado con el abandono familiar, sembró en él una mezcla de odio, vulnerabilidad y una necesidad desesperada de control. A los 12 años, la situación en casa se volvió insostenible. Su madre, incapaz de lidiar con su rebeldía, lo expulsó definitivamente. José Luis, aún un niño, se encontró solo en las calles, trabajando como cuidador de autos, lustrando zapatos y, en ocasiones, mendigando. Durante este tiempo desarrolló una habilidad para manipular a quienes lo rodeaban, usando su carisma y su apariencia de niño desamparado para ganarse la simpatía de extraños. Sin embargo, también comenzó a mostrar signos de agresividad, peleando con otros niños de la calle y acumulando un resentimiento que se manifestaría años después. Su educación formal fue prácticamente inexistente. Aunque asistió esporádicamente a la escuela, nunca terminó la primaria. En su lugar, aprendió a leer y escribir de manera autodidacta, una habilidad que más tarde usaría para construir su fachada de hombre culto. Esta infancia rota, llena de abandono, violencia y supervivencia, moldeó a un hombre cuya psique estaba fragmentada, atrapada entre la búsqueda de aceptación y un odio profundo hacia el mundo que lo había lastimado. De adulto, José Luis Calva Cepeda se esforzó por proyectar una imagen que contrastaba radicalmente con su pasado. Se presentaba como poeta, dramaturgo y escritor, un hombre sensible y culto que buscaba dejar una marca en el mundo del arte. En su departamento en la colonia Guerrero, la policía encontró libretas llenas de poemas, algunos dedicados a su madre y a mujeres que habían pasado por su vida. También había una novela inédita titulada Instintos Caníbales o 12 días, cuya portada, con la imagen de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, revelaba su fascinación por el canibalismo, un tema que parecía obsesionarlo. En entrevistas con vecinos y conocidos, se describía a Calva como alguien carismático, de conversación fluida y con un talento para cautivar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, detrás de esta fachada había un hombre profundamente perturbado. En 1992, Calva se casó con una mujer llamada Aide, con quien tuvo 2 hijas. Durante los primeros años, parecía buscar una vida estable, trabajando en empleos esporádicos como vendedor y repartidor. Sin embargo, su matrimonio pronto se fracturó debido a su comportamiento errático, sus celos extremos y su creciente adicción al alcohol y la cocaína.
Aide lo describió como un hombre posesivo, incapaz de tolerar que ella tuviera amistades o saliera sin su permiso. Tras el divorcio, Calva cayó en una depresión severa, agravada por la separación de sus hijas, a quienes veía esporádicamente. Este rechazo renovó su necesidad de validación, especialmente de las mujeres, a quienes idealizaba y demonizaba al mismo tiempo. Su relación con las mujeres se volvió cada vez más compleja. Testimonios de exparejas y amigas revelaron un patrón. Calva era encantador al inicio, regalando poemas y mostrando una sensibilidad que las atraía. Pero pronto emergía su lado controlador. Era obsesivo con la limpieza, al punto de lavarse compulsivamente antes y después de las relaciones sexuales, un comportamiento que algunos psicólogos interpretaron como un intento de purificar su culpa o trauma. También practicaba rituales de brujería, como el uso de velas y amuletos, que él creía que le daban poder sobre las personas. Estas obsesiones se entrelazaban con un odio creciente hacia las mujeres, a quienes culpaba por sus fracasos personales. En sus escritos, encontrados tras su captura, expresaba una mezcla de admiración y desprecio por ellas, refiriéndose a ellas como ángeles y demonios en la misma línea. Calva también buscaba reconocimiento en el mundo artístico, pero sus esfuerzos nunca prosperaron. Sus poemas, aunque numerosos, carecían de calidad literaria y su novela nunca fue publicada. Esta frustración alimentó su sensación de ser un incomprendido, alguien destinado a ser grande pero ignorado por el mundo. En este contexto, su admiración por personajes como Hannibal Lecter comenzó a tomar un cariz más oscuro, como si viera en el canibalismo una forma de poder y trascendencia. Su vida era una dualidad. Por un lado, el poeta que buscaba amor y reconocimiento, por otro, el monstruo que comenzaba a planear actos de violencia extrema. El 5 de octubre de 2007, Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, madre de 2 hijos y trabajadora en una farmacia, fue reportada como desaparecida por su madre, Soledad Garavito. Alejandra había iniciado una relación con José Luis Calva Cepeda meses antes, atraída por su carisma y sus promesas de una vida juntos. Sin embargo, su madre notó que algo no estaba bien. Alejandra había dejado de contestar su teléfono, algo inusual para una mujer dedicada a su familia. La insistencia de Soledad llevó a la policía al departamento de Calva en la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero, el 8 de octubre de 2007. Lo que encontraron allí conmocionó a los agentes y al país entero. Dentro del departamento, un olor fétido impregnaba el aire. En un armario, los policías descubrieron el torso de Alejandra, cuidadosamente envuelto. En el refrigerador encontraron partes de su cuerpo, algunas en bolsas plásticas. Pero lo más perturbador estaba en la cocina. Una sartén contenía un antebrazo frito, acompañado de un plato con cubiertos y un limón cortado, como si alguien se preparara para una comida. Este hallazgo llevó a las autoridades a sospechar que Calva no solo había asesinado a Alejandra, sino que había cometido un acto de canibalismo. Durante los interrogatorios, Calva negó haber consumido carne humana, afirmando que planeaba deshacerse de los restos dándoselos a perros callejeros. Sin embargo, el fiscal Gustavo Salas, encargado del caso, sostuvo que la disposición de los restos y los utensilios sugería una intención clara de canibalismo, posiblemente como un ritual o una forma de ejercer control absoluto sobre su víctima. Las investigaciones pronto revelaron que Alejandra no fue la única víctima. Calva fue vinculado con al menos 2 asesinatos más. En 2004, Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una joven de 30 años, fue encontrada descuartizada en un canal de aguas negras en Chimalhuacán. Verónica había sido pareja de Calva, y aunque inicialmente no se lo relacionó con el crimen, las similitudes en el modus operandi, descuartizamiento y disposición de los restos, levantaron sospechas tras su captura. Otra víctima fue una trabajadora sexual conocida como la Jarocha o Costeña, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en Tlatelolco en 2006. Testigos confirmaron que Calva frecuentaba trabajadoras sexuales y que, en algunos casos, las llevaba a su departamento. Aunque los detalles de este caso eran menos claros, las autoridades creían que seguía un patrón similar. Seducía a sus víctimas, ganándose su confianza, para luego asesinarlas y descuartizar sus cuerpos. El modus operandi de Calva era escalofriante en su consistencia. Elegía a mujeres vulnerables, muchas de ellas con historias de dificultades económicas o personales, como Alejandra, quien luchaba por mantener a sus hijos. Las atraía con promesas de amor o estabilidad, usando su carisma y su imagen de hombre culto. Una vez que ganaba su confianza, las llevaba a su departamento donde las asesinaba.
generalmente por estrangulamiento, aunque en algunos casos se sospecha que usó objetos punzocortantes. Luego, descuartizaba los cuerpos con precisión, usando herramientas como cuchillos de cocina y sierras. Los restos eran distribuidos, algunos guardados, otros arrojados a canales o basureros. Los escritos encontrados en su departamento, incluyendo notas sobre antropofagia y referencias a rituales, sugieren que veía estos actos como una forma de trascender, de apropiarse de la esencia de sus víctimas. El caso también reveló fallos en el sistema de justicia. La madre de Alejandra, Soledad, había denunciado su desaparición días antes, pero la respuesta policial fue lenta, un problema recurrente en casos de desapariciones de mujeres en México. De no haber sido por la insistencia de Soledad, es posible que Calva hubiera continuado sus crímenes. Además, las autoridades encontraron en su departamento evidencias de otros posibles casos no resueltos, como ropa de mujer y objetos personales que no pertenecían a las víctimas confirmadas, lo que sugiere que el número de asesinatos podría ser mayor. El 8 de octubre de 2007, cuando la policía llegó al departamento de Calva, él intentó escapar saltando por el balcón, pero sufrió una lesión que facilitó su captura. Durante los interrogatorios, admitió haber asesinado a Alejandra, pero insistió en que no había consumido su carne. Las autoridades encontraron en su hogar libretas con escritos sobre canibalismo, así como su novela Instintos caníbales, lo que reforzó la hipótesis de que su fascinación por el tema iba más allá de la ficción. Fue acusado formalmente por el feminicidio de Alejandra y enfrentaba investigaciones por los asesinatos de Verónica y La Jarocha. El 11 de diciembre de 2007, apenas 2 meses después de su captura, Calva fue encontrado muerto en su celda en el reclusorio Oriente. La versión oficial apuntó a un suicidio por ahorcamiento con un cinturón, pero la autopsia reveló consumo reciente de cocaína y moretones en su cuerpo, lo que generó especulaciones sobre un posible homicidio. Algunos teorizaron que su muerte fue consecuencia de conflictos con otros reclusos, mientras que otros señalaron negligencia del sistema penitenciario. Su fallecimiento dejó muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre el alcance total de sus crímenes. El caso de El Caníbal de la Guerrero dejó una marca imborrable en México. Los crímenes de José Luis Calva Cepeda no solo horrorizaron por su brutalidad, sino que también expusieron la vulnerabilidad de las mujeres en un contexto de violencia sistémica. La historia de Alejandra, Verónica y otras posibles víctimas puso en el centro del debate la crisis de feminicidios y la necesidad de respuestas más rápidas y efectivas por parte de las autoridades. El caso inspiró análisis criminológicos, como el libro de Lucía Bort Lorenzo y una película de ficción dirigida por Eduardo Madero, pero también sirvió como un recordatorio de los peligros de ignorar las señales de un asesino en potencia. Calva, con su fachada de poeta y su realidad de monstruo, encarna la dualidad de quienes ocultan sus demonios tras una máscara de normalidad. Su historia nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las voces de las víctimas y a exigir justicia en un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta.